Llue, 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 dice el refrán. 1 millón de muertes no serían bastantes para Llue. De Historia de Moadí para niños, por la princesa Irulan. La puerta estaba entrecerrada y Jessica la abrió, penetrando en una estancia de paredes amarillas. A su izquierda había un diván bajo de piel negra y 2 librerías vacías. Una calabaza para agua pendía, vacía y con sus abombados lados llenos de polvo. A su derecha, flanqueando otra puerta, otras 2 librerías vacías, un escritorio traído de Caladan y 3 sillas. Junto a la ventana, directamente frente a ella, el doctor Yue, dándole la espalda, parecía concentrar su atención en el mundo exterior. Jessica dio otro silencioso paso dentro de la habitación. Observó que la chaqueta del doctor estaba arrugada y que tenía marcas blancas a la altura de su codo izquierdo, como si se hubiera apoyado contra tiza. Visto así de espaldas, parecía un esqueleto desprovisto de carne, envuelto en ropas negras demasiado amplias, una marioneta esperando moverse bajo las órdenes de una invisible marionetista. Solo la cabeza parecía viva, con los largos cabellos color ébano, sujetos por el anillo de plata de la escuela Suk, cayéndole sobre los hombros y agitándose ligeramente cuando se inclinaba para seguir mejor algún movimiento del exterior. Jessica miró nuevamente la estancia sin ver ninguna señal de su hijo, pero sabía que la puerta cerrada de la derecha conducía a otra estancia más pequeña por la cual Paul había mostrado su preferencia. Buenas tardes, doctor Yue. ¿Dónde está Paul? El hombre inclinó la cabeza como si respondiendo a alguien allá afuera y contestó con voz ausente, sin volverse. Su hijo estaba cansado, Jessica. Le he enviado a la otra estancia a descansar. Se irguió bruscamente y se volvió con el bigote cayendo sobre sus empurpurados labios. Perdóneme, mi dama. Mis pensamientos estaban lejos de aquí y yo no pretendía hablarle de un modo tan familiar. Ella sonrió levantando su mano derecha. Por un instante temió que el hombre se arrodillase. Wellington, por favor. Usar su nombre así yo. Hace 6 años que nos conocemos, le dijo Jessica. Tendríamos que haber roto las formalidades hace ya mucho, al menos en privado. Yue aventuró una débil sonrisa pensando. Creo que ha resultado. Ahora pensará que lo poco usual de mi modo de comportamiento es debido al azaramiento. No buscará razones más profundas, puesto que ya tiene la respuesta. Temo que me haya encontrado con la cabeza entre las nubes. Cuando me siento inquieto por vos, temo y que pienso que en vos como en Jessica. ¿Inquieto por mí? ¿Por qué? Yue se alzó de hombros. Desde hacía tiempo se había dado cuenta de que Jessica no tenía el don completo de las decidoras de verdad, como había tenido su guana. Sin embargo, le decía a Jessica la verdad cada vez que le era posible. Era más seguro. ¿Ha visto este lugar mi Jessica? Vaciló en el nombre y siguió rápidamente. ¿Es todo tan desnudo? Después de Caladan y la gente, todas aquellas mujeres a lo largo del camino gimiendo tras sus velos, y el modo como nos miraban. Jessica apretó el brazo contra su pecho, sintiendo el contacto del gris, de la hoja obtenida del diente de un gusano de arena, si lo que se decía era cierto. También nosotros les parecemos extraños a ellos, gente distinta con distintas costumbres. Hasta ahora solo había conocido a los Harkonnen. Miró a su vez a través de las ventanas. ¿Qué era lo que mirabas afuera? El hombre miró también por la ventana. ¿La gente? Jessica avanzó hasta situarse a su lado y siguió la dirección de su mirada, frente a la casa hacia la izquierda, allá donde estaba centrada la atención de Joe. Había una hilera de 20 palmeras y la tierra debajo de ellas estaba limpia y cuidada. Una barrera pantalla la separaba de la gente que pasaba, envuelta en sus ropas por la calle. Jessica notó el ligero temblor del aire entre ella y la gente, el escudo que rodeaba la casa, y estudió a la gente que pasaba preguntándose qué era lo que lo absorbía tanto a Joe. La comprensión emergió bruscamente y se llevó una mano al rostro. La gente que pasaba contemplaba las palmeras, y en su rostro le desleía la envidia, en algunos el odio, y también algo de esperanza. Cada persona que miraba los árboles con hipotética fijeza en su expresión. ¿Sabe lo que están pensando?,
le preguntó Yue. ¿Pretendes poder leer los pensamientos? Se sorprendió ella. ¿Sus pensamientos? Miren esos árboles y piensan, aquí hay un centenar de nosotros. Eso es lo que piensan. Ella le miró perpleja y cejijunta. ¿Y por qué? Son palmeras datileras, le dijo Yue. Cada palmera datilera absorbe 40 litros de agua al día. Un hombre necesita solamente 8 litros. Una palmera, pues, equivale a 5 hombres. Aquí hay 20 palmeras. O sea, 100 hombres. Pero algunos entre esa gente miran a los árboles con esperanza. Esperan que caiga algún dátil, pero no es la estación. Miramos a este lugar con ojos demasiado críticos, dijo ella. Aquí hay tanta esperanza como peligro. La especia puede hacernos ricos. Con un tesoro tan grande podríamos transformar completamente este mundo. Y se rió silenciosamente para sí misma. ¿A quién intento convencer? Su risa resonó entre todas sus compulsiones, emergiendo secamente, sin alegría. Pero uno no puede comprar la seguridad, dijo ella. Yue giró su rostro para ocultarlo de ella. Si al menos fuera posible odiar a esa gente en vez de amarla. En sus ademanes, en muchos de sus detalles, Jessica se parecía a su guana, pero aquellos pensamientos afirmaron aún más su decisión. La crueldad de los Harkonnen era tortuosa. Quizá Guana estuviera aún viva. Tenía que estar seguro de ello. No se preocupe por nosotros, Wellington, le dijo Jessica. El problema es nuestro, no suyo. ¿Cree que me preocupo por ella? Parpadeó para ocultar sus lágrimas y es cierto, por supuesto. Pero debo afrontar a ese negro varón con una vez cumplida su voluntad y aprovechar entonces el momento oportuno para golpearle cuando esté más débil, en el momento de su triunfo. Suspiró. ¿Molestaré a Paul si voy a echarle una ojeada? Preguntó Jessica. En absoluto. Le he dado un sedante. ¿Y soporta bien el cambio? Tan solo está un poco más cansado que de costumbre. Está excitado, pero ¿qué muchacho de 15 años no lo estaría en tales circunstancias? Se dirigió hacia la puerta y la abrió. Aquí está. Jessica le siguió, aguzando la mirada en la penumbra. Paul dormía en una estrecha cama con un brazo metido bajo una ligera sobrecama y el otro sobre su cabeza. La claridad que atravesaba las persianas ponía una trama de luz y sombras en el rostro y el sobrecama. Jessica miró a su hijo, observando aquel rostro ovalado tan parecido al suyo. Pero los cabellos eran los del duque, negros como el carbón y enmarañados. Las largas pestañas ocultaban unos ojos verdes. Jessica sonrió, sintiendo que sus temores se desvanecían. De pronto se dio cuenta de cómo iban apareciendo las ascendencias genéticas en los rasgos de su hijo. Los ojos eran los suyos y también las líneas faciales, pero los aguzados rasgos del padre iban mostrándose cada vez más acusados, como la madurez emergiendo de la adolescencia. Concibió los rasgos del muchacho como la refinada destilación de un proceso casual, una interminable hilera de coincidencias que convergían en un nexo. Sintió deseo de arrodillarse junto a la cama y apretarlo entre sus brazos, pero la presencia de Yue se lo impidió. Retrocedió y cerró suavemente la puerta. Yue había vuelto a la ventana, incapaz de permanecer junto a Jessica contemplando a su hijo. ¿Por qué Guana no me hizo hijos?, se dijo a sí mismo. Soy doctor. Sé que no había ningún impedimento físico. ¿Acaso existe alguna explicación Bene Gesserit? ¿Es posible que estuviera destinada a algún otro fin? ¿Pero cuál? Ella me amaba, estoy seguro. Por primera vez se sintió presa del pensamiento de que tal vez él formaba parte de un plan mucho más vasto y complejo de lo que su mente fuera nunca capaz de concebir. Jessica se detuvo a su lado y dijo: «Qué delicioso abandono en el sueño de un niño». «Si los adultos pudieran relajarse también así», dijo el hombre maquinalmente. «Sí». «¿Dónde perdimos eso?», murmuró él. Ella le miró captando algo extraño en su tono, pero su mente estaba dirigida a Paul, pensando en los nuevos rigores de su adiestramiento, pensando en lo distinta que sería su vida ahora, tan distinta a la vida que habían planeado para él. «Sí, perdemos algo», dijo ella. Miró afuera hacia la ventana, viendo el agitarse gris verdoso de los arbustos bajo el soplo del viento, hojas polvorientas y ramas sarmentosas.
El oscuro cielo colgaba sobre el declive como una mancha, y la lechosa luz del sol arraqueno inundaba la escena de reflejos plateados, como los del Cris que guardaba en su seno. El cielo es tan oscuro, murmuró. Es debido en parte a la falta de humedad, dijo el hombre. Agua, exclamó ella. Hacia cualquier parte que se gire una, siempre se ve vuelta por esta falta de agua. Este es el precioso misterio de Arrakis, dijo él. Pero ¿por qué hay tan poca? Las rocas aquí son volcánicas, y podría citar otra docena de fuentes posibles. Hay el hielo de los polos. Dicen que es imposible horadar en el desierto, que las tormentas y las mareas de arena destruyen los equipos antes de que terminen de instalarse, si no son devorados antes por los gusanos. De todos modos, nunca han encontrado agua allí, pero el misterio Wellington, el auténtico misterio, son esos pozos excavados aquí en los zinc y en las depresiones. ¿Ha oído hablar de ellos? Primero un hilito del agua y luego nada, dijo él. Pero Wellington, ese es el misterio. El agua está ahí. Primero surge, luego se para, y ya no hay nunca agua, nunca más. Pero otra excavación en sus proximidades produce el mismo resultado. Un hilillo de agua y luego nada. ¿Nadie se ha sentido nunca intrigado por eso? Sí, es curioso, dijo Yue. ¿Sospechan la presencia de algo vivo? ¿No creen que los análisis del terreno lo hubieran revelado? ¿Qué hubieran revelado? ¿Una planta extraña o un animal? ¿Cómo identificarlo? Miró de nuevo hacia afuera. El agua se detiene. Algo la absorbe e impide que fluya. Estoy seguro de ello. Quizás se conozca ya la razón, dijo el hombre. Los Harkonnen censuraron muchas fuentes de información sobre Arrakis. Quizá tenía razón para suprimir esta. ¿Qué razón?, preguntó ella. Por otro lado, hay la humedad atmosférica. No mucha, es cierto, pero existe. Es la mayor fuente de agua aquí, gracias a las trampas de viento y a los precipitadores. ¿Pero de dónde proviene? ¿De los casquetes polares? El aire frío arrastra muy poca humedad, Wellington. Hay cosas tras el velo de los Harkonnen que merecen investigarse a fondo, y no todas están relacionadas directamente con la especie. Ciertamente, estamos envueltos en el velo de los Harkonnen. Quizá, se interrumpió notando la repentina intensidad de la mirada de Jessica. ¿Ocurre algo? El modo en que ha dicho Harkonnen, dijo ella. Ni siquiera la voz de mi duque está tan cargada de veneno cuando pronuncia este odiado nombre. No sabía que tuviera alguna razón personal para odiarlos, Wellington. Gran madre, pensó Yue. He despertado sus sospechas. Ahora debo emplear todos los trucos que me enseñó mi guana. Es la única solución, decirle la verdad tanto como pueda. Ignora que mi esposa, mi guana, dijo él y se interrumpió sintiendo que las palabras se ahogaban en su garganta. Luego, ella, y las palabras se negaron a salir. Se sintió ganado por el pánico. Cerró fuertemente los ojos notando la agonía en su pecho hasta que una mano tocó suavemente su brazo. Perdona, le dijo Jessica. No quería abrir una vieja herida. Y ella pensó, esas bestias. Su esposa era una Bene Gesserit. Los signos están por todo él y es obvio que los Harkonnen la mataron. No es más que otra víctima, ligada a los Atreides por un odio común. Lo siento, dijo Yue. Soy incapaz de hablar de ello. Abrió los ojos abandonándose a las garras del sufrimiento interno. Este, al menos, era verdadero. Jessica lo estudió, sus pómulos acusados, los reflejos dorados en sus almendrados ojos, su amarillenta piel y el chocante bigote que caía formando una curva a ambos lados de sus empurpurados labios y el aguzado mentón. Las arrugas en su mejilla y su frente eran debido tanto al dolor como a la edad. Sintió un profundo afecto hacia él. Wellington, siento que lo hayamos traído hasta un lugar tan peligroso. He venido por mi propia voluntad, le dijo él, y esto también era verdad. Pero este planeta no es más que una inmensa trampa Harkonnen, y usted sabe esto. Hace falta mucho más que una trampa para trabar al duque Leto, dijo el hombre, y eso también era verdad. Tal vez yo debiera tener más confianza en él, le dijo Jessica. Es un brillante estratega. Hemos sido desarraigados, dijo Joe. Es
Por eso, por lo que nos sentimos tan incómodos. Y es tan fácil matar una planta desarraigada, agregó ella, especialmente cuando es plantada en un suelo hostil. ¿Estamos seguros de que el suelo es hostil? Ha habido luchas por el agua cuando se ha sabido la cantidad de gente que añadiría a la población la llegada del duque, dijo Jessica. Y solo han cesado cuando la gente ha visto que instalábamos nuevos condensadores y trampas de viento a fin de absorber esa sobrecarga. Hay una cantidad limitada de agua para sustentar la vida humana aquí, dijo Yue. La gente sabe muy bien que si vienen otros a beber, el precio del agua subirá y los más pobres morirán. Pero el duque ha resuelto este problema. Las luchas no significan una permanente hostilidad hacia él. ¿Y los guardias? Dijo ella. Guardias por todas partes, y escudos. Se puede ver el temblor del aire por cualquier lado que uno mire. No vivíamos así en Caladan. Dele a este planeta una oportunidad, le dijo él. Pero Jessica siguió mirando con ojos duros a través de la ventana. Siento la muerte en este lugar. Howard ha enviado aquí un batallón de sus agentes como vanguardia. Esos guardias de allá afuera son sus hombres. Los descargadores son sus hombres. Ha habido importantes e inexplicables desembolsos de dinero del tesoro últimamente. Esas sumas solo significan una cosa: corrupción en las altas esferas. Agitó su cabeza. Allá donde va Trufield Howard le acompañan la muerte y la traición. Le estás insultando. ¿Insultando? No, le alabo. Muerte y traición son nuestra única esperanza ahora, solo que no me dejo engañar por los métodos de Trufield. Debería encontrar alguna ocupación, dijo el hombre, no pasar todo el tiempo con esos mórbidos. ¿Alguna ocupación? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, Wellington? Soy la secretaria del duque. Tengo tanto trabajo que cada día aprendo nuevas cosas que temer y cosas que él ni siquiera sospecha que yo sepa. Apretó los labios hablando muy bajito. A veces me pregunto cómo influyó mi adiestramiento Bene Gesserit en su elección de mí. ¿Qué quiere decir? Se tenía impresionado por su tono cínico, por aquella amargura que nunca antes había descubierto en ella. ¿No ha pensado nunca, Wellington, que una secretaria atada por el amor es mucho más segura? Ese es un pensamiento injusto, Jessica. El reproche había surgido espontáneamente de sus labios. No existía la menor duda acerca de los sentimientos del duque hacia su concubina. Bastaba observarle cuando la seguía con los ojos. Ella suspiró y apretó de nuevo los brazos contra su pecho, notando el contacto del Cris y su funda contra su carne y pensando en la obra aún no terminada que representaba. Muy pronto se derramará sangre. Los Harkonnen no se detendrán hasta que sean exterminados o mi duque destruido. El varón no puede olvidar que Leto es sobrino de sangre real, no importa en qué grado, mientras que los títulos de los Harkonnen no provienen más que de sus intereses en la Choam. Pero el auténtico veneno, instalado en lo más profundo de sus mentes, es el conocimiento de que fue un Atreides quien desterró a un Harkonnen por cobardía después de la batalla de Corrin. Las viejas rencillas, murmuró Yue. Y por un instante gustó el ácido sabor del odio. Las viejas rencillas le habían envuelto también a él en su trama, habían matado a su guana, o, peor aún, la habían entregado a los Harkonnen para que la torturaran hasta que su esposo hubiera cumplido su tarea. Las antiguas rencillas le habían atrapado a él, y toda aquella gente que le rodeaba formaba parte de aquella venenosa trampa. La ironía era que todo aquel odio mortal fuera a florecer allí, en Arrakis, única fuente de todo el universo de la melange, la prolongadora de vida, la droga de salud. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Jessica. Pienso que la especie vale actualmente 620.000 solaris el decagramo, en el mercado libre. Es una riqueza pues puede comprar tantas cosas. ¿Te ha tocado la codicia, Wellington? ¿La codicia? No. ¿Qué entonces? Se alzó de hombros. ¿La futilidad? La miró. ¿Recuerdas nuestra primera toma de especia? Tenía sabor a canela. No tiene dos veces el mismo sabor, dijo el hombre. Es como la vida. Cada vez sabe algo distinto. Algunos piensan que la especie produce una reacción de sabor agradable. El cuerpo, identificando que una cosa es buena para él, interpreta el sabor como agradable, ligeramente eufórico, y como la vida, no puede ser sintetizada. Creo que hubiera sido más juicioso para nosotros convertirnos en renegados, huir lo más lejos posible del imperio, dijo ella. Él comprendió que Jessica
No le había escuchado y reflexionó sobre lo que acababa de decir pensando, sí, ¿por qué no le ha empujado a hacer esto? Virtualmente ella puede empujar a hacerlo cualquier cosa. Habló rápidamente porque aquello era verdad y cambiaba el tema. Me vas a juzgar atrevido, Jessica, si le hiciera una pregunta personal. Ella se apoyó en el alféizar de la ventana, presa de una inexplicable inquietud. Por supuesto que no. Somos amigos. Mi amigo. ¿Por qué no habías hecho que el duque se casara con usted? Se volvió bruscamente, la cabeza alta, la mirada llameante. ¿Hacer que se casara conmigo? Pero... No debió haber hecho esa pregunta, dijo él. No, no. Ella se alzó de hombros. Hay una buena razón política. Mientras mi duque permanezca soltero, algunas de las grandes casas pueden esperar una alianza y... suspiró. Motivando a la gente, forzando a alguien a hacer algo, se crea una actitud cínica hacia la humanidad. Degrada cualquier cosa que toques. Si ya le hubiera empujado a ello, en realidad no hubiera sido él quien lo hubiera hecho. Eso es algo que mi guana hubiera podido decir, murmuró Yue, y esto también era verdad. Llevó una mano a su boca y tragó convulsivamente. Nunca había estado tan cerca de hablar, de confesar su secreto papel. Jessica habló, rompiendo aquel instante. Además, Wellington, el duque es realmente dos hombres. A uno le amo muchísimo. Es encantador, ingenioso, considerado, tierno, todas las cosas que una mujer puede desear. Pero el otro hombre es frío, insensible, exigente, egoísta, tan duro y cruel como el viento del invierno. Ese es el hombre que fue formado por su padre. Su rostro se contrajo. Si al menos ese viejo hubiera muerto cuando nació mi duque. En el silencio que se hizo entre ellos se oyó el cliqueteo de la persiana bajo la acción de la brisa de un ventilador. Tras un instante Jessica inspiró profundamente y dijo: Leto tiene razón. Esas habitaciones son más acogedoras que las de las otras secciones de la casa. Se volvió recorriendo la estancia con la mirada. Si quieres excusarme, Wellington, me gustaría echar otra ojeada a toda esta ala antes de asignar los apartamentos. Por supuesto, asintió Yue y pensó, si al menos existiera un medio de no tener que cumplir mi tarea. Jessica dejó caer los brazos, se dirigió hacia la puerta que conducía al vestíbulo y se detuvo un momento, vacilante, en el umbral. Durante todo el tiempo que hemos estado hablando ha estado ocultándome algo, pensó ella. Sin duda para no herir mis sentimientos. Es un buen hombre. Vaciló de nuevo, dudando si girarse para confrontar a Yue e intentar extraer su secreto. Pero esto podría avergonzarle. Le asustaría saber lo fácil que es leer en él. Debo confiar un poco más en mis amigos.